¿Quieres recuperarte después de un maltrato narcisista? Este es tu vídeo. Vamos a trabajar sobre ello, vamos a aprender diferentes técnicas y sobre todo vamos a aprender y a entender cómo funciona nuestra mente dentro de ese maltrato narcisista. Vamos a intentar ir al grano para que sobre todo te sientas mejor, sobre todo seas capaz de dejar atrás todo esto, dejar atrás cuanto antes todo esto. Necesitas un tiempo, necesitas un periodo de aceptación, de duelo, etcétera, etcétera. Necesitas una red de seguridad que aquí, en este canal, te la vamos a dar, te la estamos dando con estos vídeos, con estas ideas, pero sobre todo necesitas también información. Y para ello, hoy empezamos con lo que podemos llamar recuperar tu mente. ¿Vale? Son estrategias de mindfulness para desatar o desatascar, mejor dicho, ese bucle de ansiedad dentro de ese maltrato narcisista. Te recuerdo que yo soy David Francés, que estoy certificado como instructor de mindfulness y llevo años trabajando con personas que han sufrido ansiedad generalizada y además también tengo experiencia personal y en trabajo también con personas que han superado una situación con un perfil narcisista. Vamos a empezar sobre todo con la idea de que no estás roto, sino de que estás herido, ¿vale? La ansiedad es la respuesta, ¿vale? La respuesta de que del sistema nervioso porque está agotado. El estado de alerta constante no es un defecto de tu carácter, es un mecanismo de supervivencia que se activa con ese trauma, ¿vale? Entonces hay que entender que no es un problema que no se vaya a poder resolver, sino que es un problema o una situación, mejor dicho, que nos lleva a sufrir esa herida. Y es bueno sufrir esa herida. Y os voy a decir por qué. Porque tú cuando sufres esa herida, quiere decir que ese tiempo con la persona que te ha maltratado, que ha hecho eso, que te ha hecho sentir tan mal, ha sido un tiempo que tú has valorado. Y eso es bueno, ¿vale? Porque si no te preguntaría qué estuviste haciendo esos años, qué estuviste o qué has hecho durante toda esa relación. Oye, ¿te has sentido bien? ¿Te ha aportado algo? ¿O crees que te ha aportado algo, no? Genial, eso es bueno, quédate con eso, porque realmente la experiencia vital, dentro de esa experiencia vital, lo importante es lo que tú sientas, no lo que te han hecho sentir, ¿no? Porque lo que te han hecho sentir es lo que esa persona es y no lo que tú eres. El efecto del maltrato narcisista. Hablamos de luz de gas, de evaluación, manipulación, distorsionando la realidad, te hacen dudar de ti mismo y ese es el síntoma, pero no es tu identidad, ¿vale? Es normal sentirse así, es normal sentir que estás equivocado, es normal sentir que te has vuelto completamente loco porque forma parte de ese maltrato. No forma parte de ti, sino forma parte de ese maltrato. Entonces aquí entramos en un puzzle que es casi imposible de resolver. ¿Por qué? Porque el cerebro tiende a rumiar, tiende a buscarle la lógica a las situaciones. El cerebro está hecho para resolver problemas. Es como una calculadora, es una máquina, un ordenador que está hecho para resolver únicamente problemas. Siempre que encuentra un problema, tiende a buscar la solución. Y esto no solamente pasa en las relaciones, pasa en los trabajos, pasa en la familia, pasa cuando tenemos una enfermedad, pasa siempre. El cerebro tiende a eso. Y claro, aquí entramos en una lógica imposible, ¿no? Que es intentar buscar la solución a algo que no está en nuestras manos y que además hemos sido parte del engaño, ¿no? Entonces aparece eso que llamamos disonancia cognitiva, que es el contraste de lo que pensamos con la realidad, ¿no? Empezamos a pensar que no estamos, o mejor dicho, empezamos a tener distancia entre esa realidad y lo que nosotros pensamos. Ahí aparece esa disonancia, ahí aparece ese contraste. Y además aparece el bucle de rumiación, ¿no? Porque al no encontrar la respuesta lógica, porque dentro de ese abuso no hay una respuesta lógica, la mente reinicia la búsqueda constantemente y te atrapa en un bucle. Eso nos ha pasado a todos, te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, te está pasando a ti, siempre es la misma historia, ¿vale? Entonces, dentro de esta anatomía, de ese pensamiento intrusivo, y esto es muy interesante, aparece el detonante. El detonante puede ser cualquier cosa, puede ser una fecha, puede ser una foto, puede ser cualquier cosa que te haga recordar a esa persona. Y dentro de esa cualquier cosa
aparece también el impacto físico que tiene que ver con el sistema nervioso simpático, que reacciona como con taquicardias, con dolores en el pecho, opresión, mejor dicho, en el pecho, aparece con ese nudo en el estómago, aparece con síntomas que pueden ser de ansiedad, de estrés, de mucho estrés, ¿vale? Y sobre todo que, insisto, se acercan a esa ansiedad, ¿vale? Dentro de esas palpitaciones, dentro de esa respiración superficial, eso todo tiene que ver con la ansiedad, esa activación del sistema nervioso. Y para ello está esa narrativa del miedo, ¿no? Ese pensamiento intrusivo que nos dice que la culpa fue mía, y si nunca me acabo de recuperar de esto, ¿no? Porque realmente el golpe es tan duro que estás metido en un agujero tan profundo que crees que te vas a quedar ahí para siempre, pero no es así, ¿vale? Ya te anticipo, te hago el spoiler de que no es así, no te vas a quedar ahí para siempre, pero sí es cierto que aparece ese pensamiento, ¿no? Y a partir de ahí aparece, dentro de esa emoción, aparece eso que podemos llamar fusión, ¿no? Algo así como que te conviertes en esa emoción. El bucle se cierra y la ansiedad se dispara. Es como que te identificas con la emoción, te identificas con esa sensación de no voy a poder, esa sensación o esa emoción, mejor dicho, de ansiedad, de estrés. Ahí es cuando se activa 100%. Y además es, bueno, relativamente peligroso, ¿no? Porque te hace sentir muy mal. No tienes que identificarte con ello. Para ello tenemos una herramienta genial, que es el mindfulness, y podemos generar un interruptor, ¿vale? Para separarnos de esa idea. Entonces, fijaos que el dolor es inevitable tras el maltrato, ¿vale? Pero el sufrimiento continuo es opcional. Cuando aprendes a observar de verdad eso que pasa por tu mente sin juzgarlo. Las emociones, fijaos en una cosa, las emociones tienen una duración normalmente de segundos, ¿vale? Creo que los libros de psicología hablan de 90 segundos, si no recuerdo mal, algo así. Lo que mantiene la emoción es el pensamiento. Lo que mantiene la emoción es lo que haces tú para mantenerte ahí, para rumiar sobre ella, ¿no? Entonces, no es que dejes la mente en blanco, porque eso es absolutamente imposible. Pero sí que es verdad que la atención plena es capaz de crear un espacio mecánico, ¿vale?, entre el detonante y la reacción. Eres capaz de observarlo, ¿vale? Observar ese trauma sin convertirte dentro del trauma. Eres capaz de ser observador. Observador, pero no identificarte con ello, sino que, mira, yo he pasado esto, ha sucedido esto mejor, fijaos que el lenguaje es importante, ha sucedido esto, y yo realmente soy el observador de la película. En esa película aparece un señor, una señora, que maltrata a otro, que le miente, que le engaña, que le es infiel, lo que sea, pero yo soy realmente el que está viendo esa película. No soy parte de esa película, sino que soy el que está viendo esa película. Cuando eres capaz de tomar esa pequeña distancia, hay muchos ejercicios para hacerlo, ¿vale? Ejercicios que iremos trabajando, ejercicios que podemos trabajar en privado, los hay, pero cuando eres capaz de cortar esa dinámica, ahí aparece un espacio muy interesante. Y además de todo eso, ¿vale?, podemos hablar de la fusión versus la observación, para que entendáis todavía mejor esto, ¿no? Aquí está esa fusión cognitiva, que es algo así como un piloto automático. Me entra esta ansiedad, me identifico con ello, con ella, soy la culpa, y a partir de ahí, pues nada, lucho contra los pensamientos, intento buscarle la forma, intento buscarle la solución, intento resolver el puzzle, y ahí entro en ese bucle de piloto automático en el que me voy a sentir muy mal. Yo te propongo que observes, ¿vale? Simplemente tengo un pensamiento de ansiedad, tengo un recuerdo de culpa, aparece ese recuerdo, pero hay tiempo para que ese recuerdo desaparezca. Si yo no le presto atención, si yo me calmo, si yo busco esa tranquilidad, si yo busco llevar mi atención a otro lugar positivo, si yo busco un relato distinto, si yo busco palabras de ánimo, pero no de querer saber, no de querer culparme, ahí aparece ese pequeño espacio. Ese espacio en el que tú vas a encontrarte mucho mejor y vas a poder dejar ir, ¿vale? Hay herramientas como, por ejemplo, ya lo conoceréis, por ejemplo, el anclaje sensorial. Hay un método
que es este del 5, 4, 3, 2, 1, en el que podemos trabajar la atención. Por ejemplo, 5 cosas que puedas ver. Yo veo una pantalla, yo veo un micrófono, yo veo un teléfono, yo veo mis gafas. 4 cosas que puedas tocar. Bueno, puedo tocar X cosas, ¿vale? La mesa, la silla, mi camiseta, lo que sea. Cuento esas cosas. 3 cosas que puedo escuchar. Tengo que prestar atención para escucharlas. Ahora mismo solamente escucho mi voz y quizá algo fuera, ¿no? Pero voy escuchando esas cosas. Tengo que buscar esas 3 cosas. 2 cosas que puedo oler. Tengo que buscar mucha más atención para poder reconocer 2 cosas que pueda oler. ¿Sí? Y luego una cosa que pueda saborear. Puede ser un vaso de agua, puede ser un caramelo, puede ser lo que tú quieras, un té. Esta herramienta hace que te liberes de los pensamientos intrusivos, hace que te liberes de ese piloto automático y te centra en el momento presente. Es una herramienta muy poderosa, sirve para dejar atrás la ansiedad, para controlar esos picos de ansiedad, sirve para aterrizar otra vez. Y es una herramienta que de verdad, si la probáis, os va a resultar tremendamente útil. La herramienta 2 puede ser la de hojas del río, llamada hojas del río, ¿sí? Tiene que ver con una especie de visualización. Tiene que ver con cerrar los ojos, imaginar que estás sentado junto a un arroyo, junto a un río, junto a un lugar tranquilo, sobre todo muy tranquilo. Estáis viendo cómo el agua fluye, estáis viendo cómo el agua va corriendo por ese río, ese riachuelo. Y a partir de ahí veis cómo los pensamientos en forma de hojas pasan encima del agua, flotan sobre el agua, se deslizan sobre el agua. Entonces tú lo que vas a hacer es no detenerte observando esa hoja. No vas a detenerte cogiendo la hoja, agarrando esa hoja. Ni la vas a hundir, no vas a interactuar con esa hoja. Lo que vas a hacer es limitarte a observar cómo la corriente se lleva la hoja y desaparece. Y entonces tú te vas a anclar a la respiración. Vas a tener la atención en la respiración. Simplemente vas a observar las hojas que corren por esa corriente de agua. Es una herramienta muy importante que también te va a hacer sentir muy bien y que vamos a practicar en gran medida en estos vídeos. La trampa del mono. Fijaos que cuando uno tiene un pensamiento intrusivo y le hace sentir tan mal, esto se parece algo así a una especie de trampa que se utilizaba en algún lugar para capturar monos, ¿no? Se le ponía una vasija, un agujero, el mono metía la mano para agarrar la comida que había dentro y el mono ya no podía sacar la mano porque la comida era más grande que el agujero por el que podía meter el brazo. Entonces, si tú mantienes ese puño cerrado, si ese mono mantenía la comida agarrada, ya no podía sacarlo. La única manera de sacar y liberarse de esa trampa era soltando. Y yo te invito a que sueltes eso. Suelta eso que te hace sentir mal. Suelta eso que realmente es una mochila y es un peso para ti. Si tú eres capaz de soltarlo y liberarte de esa carga, vas a obtener ese resultado que quieres. Vas a saborear de verdad, como aquí dice, esa libertad del movimiento al soltarlo. Y te vas a sentir mucho mejor. Es una herramienta muy interesante que también podéis seguramente practicar y tener en cuenta a la hora de, ¿vale?, recapacitar, ¿sí? No de pensar ni de meditar sobre esto, sino de recapacitar. Y el poder sanador del no sé, ¿vale? Para cerrar ese debate interno, cuando aparece ese bucle, ¿no? Ese bucle constante de pensamientos negativos en el que yo necesito saber el porqué de esta situación, el por qué me ha pasado a mí esto, entro en una inacción, simplemente me dejo llevar por eso, me dejo llevar por ese pensamiento, por esa situación, por esa emoción, etcétera, y ahí entro en un bucle imaginario, en ese debate conmigo mismo sobre por qué ha pasado esto. Yo te propongo que cierres ese debate, que aceptes el no sé, ¿vale? Cada vez que aparezca esa idea de por qué ha pasado, me va a extrañar, era yo el problema,
No intentes hacer un debate contigo mismo sobre ese tema, porque lo estás haciendo contigo mismo, no con nadie más. Entonces, simplemente respóndete a ti mismo, no lo sé y no lo voy a saber nunca. ¿Vale? Su silencio no define mi valor, sino que simplemente lo dejo ir. Acepto que no lo voy a saber, acepto que es una situación imposible, porque sabemos el por qué es imposible esta situación. Entonces la mente al final es como una especie de contenedor, ¿no? Lo que vamos es simplemente viendo cómo aparecen esas tormentas, esos pensamientos, esas nubes, y lo que tenemos que conseguir es, de alguna manera, despejar. No despejar, lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, no identificarnos con ese contenedor, simplemente estamos observando el contenedor. El contenedor, una vez que tú eres capaz de aquietar la mente, una vez que tú eres capaz de relajarte y anclarte con el presente, se va a ir vaciando. Seguirá habiendo cosas en ese contenedor, pero va a ser mucho más ligero, mucho más fácil liberarlo. Y esa es la clave de esto. Te propongo que me dejes en comentarios aquello que te haya podido ser útil y seguiremos viéndolo con mucho más detalle en otros vídeos.